Hi ha moltes cases on això ja és una tradició. Passa, per exemple, amb la família Pastor. En estos moments coincideixen 3 generacions practicant atletisme. L'última en afegir-se ha sigut Lídia, perquè son pare, Javi, ja practicava esport tota la vida. Però el que de veres va inocular el virus esportiu en la família va ser el seu iaio, Javier. Amb ell comença esta història. Yo estoy jubilado. Anteriormente me dedicaba a lo que es mantenimiento de informática en bancos, empresas, en fin, por lo que es la Comunidad Valenciana. Mi afición oculta un poco, que siempre me ha gustado, pero la verdad es que nunca la he podido ni desarrollar, ni aprender, ni nada, es la fotografía. Y cuando puedo, pues me dedico a leer o tutoriales o libros. Una de mis aficiones también es la pintura. Me ha gustado, eso lo he heredado también de mi padre. Y aunque no tengo mucho tiempo para pintar, porque requiere mucho tiempo y tranquilidad, y eso ahora no lo tengo, pero bueno, sí que he pintado un cuadro. El deporte siempre ha estado presente en mi vida, sobre todo el atletismo. Yo notaba que lo mío era la rapidez. Lo que es los saltos de longitud va asociado mucho a la velocidad, porque tienes que coger mucha rapidez al saltar. Me lo compagino con mi hijo porque vamos juntos. Y además es la única forma de que mutuamente nos apoyamos. Oye, que me ha dicho Javi que tenemos que ir a entrenar ahora, así que me voy a entrenar. Vale, pero no vengáis tarde, Vale. que hay que comer prontito. Vale, vale. I was raised up by my mama alone, worked herself into the grave. Cuando los conocimos, pues ya corría y ya me contaba que iba a Madrid a competir. El atletismo nunca lo ha dejado, ha tenido lapsus, pero ahí ha estado presente siempre. Se ha sacrificado bastante, y tanto él como yo, porque siempre hemos estado, y bueno, como es grato. ¿Qué pasa, papá? Buenos días. Buenos días. ¿Ya has calentado? Yo no, estaba empezando ahora, así que venga. Venga, pues vamos a empezar. Empezamos ya nosotros. enseguida. Dale, Lidia, vamos, que le pillamos al día yo. Una de las alegrías que me dio mi hijo fue cuando yo vi que le gustaba correr y quería pues apuntarse a un club. Se integró, le gustó y él además destacaba. Mi padre en la pista es muy competitivo y muy profesional. Viéndolo entrenar y competir a tu lado y a un nivel muy alto, pues te llena de orgullo. Y siempre hay piques también, porque te picas, él te exige a ti, yo le exijo a él, quieres quedar más y el otro a lo mejor no puede, pero tú le tiras un poco para que se esfuerce más. Una de las cosas importantes en el atletismo máster es que cuando eres pequeño vas buscando cambiar de categoría para ser el mayor de la categoría, y aquí es al revés. Aquí se trata de intentar perder cada vez un poquito menos, porque los años van avanzando. Entonces se trata de perder menos cualidad física lo mínimo posible. El volumen de entrenamiento que es capaz de asumir conforme va avanzando la edad es más reducido. Entonces hay que contemporizar un poquito más, porque realmente lo que interesa es aprovechar las competiciones que utiliza él como parte del entrenamiento de calidad. Hemos inculcado a mi hija desde pequeño siempre, sobre todo, que le gusta el deporte. Y este año me lo pidió ella ya por su cuenta propia. Me gusta entrenar con mi padre y con mi yayo porque ellos me enseñan técnica. A mí de mayor me gustaría llegar donde ha llegado mi yayo. Estoy muy orgullosa de que mi hijo Javi y mi nieta Lidia hayan seguido los pasos de mi marido. Ya son con ella la tercera generación. Siempre he soñado con eso, que pudiéramos estar 3 generaciones activas al mismo tiempo. Tengo otro nieto que tiene 1 año y medio y ya seríamos 3 Javieres o 3 Javis. Yo Francisco Javier, mi hijo Javier y él Javi.